Bienvenidos a la clase número 1 de Exportación 1, modalidad distancia. Me presento ante ustedes. Si bien esta es la primera oportunidad, nos vamos a encontrar en distintas oportunidades. Este es en formato filmación y en otras oportunidades a través de las clases virtuales y a través del webmail, la línea virtual. Mi materia va a ser Exportación 1. Es una materia interesante desde ya. Si hablamos de comercio exterior, Exportación 1 es uno de los pilares importantes en esto de cuando un país quiere proyectarse a nivel internacional en cuanto a sus productos. La idea de hoy es que tengamos una visión genérica de lo que vamos a encontrar más adelante en las clases sucesivas. Como dijimos, es dar un pantallazo, y como esto se trata de una compraventa internacional, lo que sería interesante es tratar de destacar esto del concepto de mercadería. Bien, cuando hablamos de mercadería, sobre todo en comercio exterior, tenemos que tener una visión más bien amplia. ¿Qué estoy queriendo decir? Que además de las cosas que nosotros podemos tocar, hay otras que tienen valor y que tienen un soporte material que puede ser una patente o una invención. Voy a dar un ejemplo. Cuando se habla de una camisa o cuando se quiere exportar, por ejemplo, un televisor, más allá del producto en sí, que lo puedo tocar, que es un bien tangible, encuentro la marca del televisor. No es lo mismo un televisor de primera línea en cuanto a la marca, en la publicidad y el marketing, que seguramente otros compañeros míos estarán hablando y profundizando. Tengo que encontrar también lo que lleva en sí de nuevo ese televisor. Bien, hablemos de mercadería. ¿Qué se entiende por mercadería? En este punto, cuando se habla de mercadería, sobre todo en una operación de comercio exterior, más que nada en una exportación, es importante resaltar que no solo cuenta los bienes que dentro del concepto de bien, por ejemplo, una camisa, no es nada más que la tela o el trabajo que en ella se lleva, sino que además es importante el logo, la marca que se tiene. Es decir que cuando se esté hablando de mercadería en comercio exterior, es importante enfocarlo con un punto de vista amplio, que abarque no solo lo que se puede tocar, sino aquello que acompañe al valor de la mercadería. Esto es una referencia muy importante. ¿Por qué? Porque tan solo no puedo exportar una máquina, sino que además también es importante el trabajo de los ingenieros y de la mano de obra argentina. Bien, muchas veces es más importante el cómo se ensamble una máquina que el funcionamiento de la máquina en sí. Entonces, encuadrándolo, este tema de exportación, y sobre todo habiendo relacionado que un alumno que llega a cursar Exportación 1 ha pasado por importación. Quiere decir que este concepto de mercadería es un concepto que le vamos a dar importancia, sobre todo para poder enfocarlo desde este punto de vista del comercio exterior. En exportación no cabe ningún tipo de dudas que no va a dar lo mismo en un país que se dedique la misma importancia a importar o a exportar, por la sencilla razón que cuando hablamos de exportar estamos hablando de la generación de puestos de trabajo, de mercadería, y no es necesariamente que sea 100% nacional. ¿Por qué? Porque puede ser que se permita la importación de determinados insumos para que favorezca la producción o elaboración de un producto argentino. Voy a dar un ejemplo. Cuando se habla de una vela que tiene todo una marca nacional, que tiene todo un envoltorio, que tiene todo, digamos, el marketing, también puede ser que esa vela, para que una pyme, una pequeña y mediana empresa nacional, elabore ese producto, es necesario que la parafina, que es un elemento esencial para elaborar la vela, haya sido en su momento importado. Entonces, como país, en cuanto a política de Estado, tengo que permitir el ingreso de esa mercadería.
Desde ya, ¿por qué? Porque el insumo de la parafina va a permitir que ese taller que está a la otra cuadra de mi casa pueda elaborar la vela, y eso genera en mi localidad, en mi ciudad, va a generar un puesto de trabajo que va a ser beneficiado por un familiar, un vecino o un amigo. Quizás sea un poco sencillo, simple este ejemplo, pero no deja de ser importante. ¿Por qué? Porque en una sociedad donde hemos vivido muchos años de desempleo y de situaciones complicadas desde el punto de vista político, tenemos que privilegiar este tema de las exportaciones. Desde ya tratamos de, desde aquí, aportar nuestro granito de arena. No estoy quitando la importancia o diciendo que las exportaciones son más importantes que las importaciones, pero desde el punto de vista, sobre todo comercial, tenemos que incluir las exportaciones como una política de Estado argentino, y desde ya que es importantísimo como fuente generadora de recursos. Bien, entonces, en el artículo 10 del Código Aduanero, bien, para nosotros, Ley 22.415, vamos a encontrar este concepto de mercadería. Bien, una mercadería con un concepto amplio, donde incluyo los bienes tangibles e intangibles, es decir, no solo lo que puedo tocar, sino también lo que puedo valorar desde el punto de vista económico. Y cuando hablo de una mercadería, también le voy a encontrar y le voy a obtener valor en cuanto a la marca que lleva, y sobre todo si existe una licencia o patente para poder explotarla o comercializar. Bien, esto es en cuanto a lo que se va a exportar y a lo que se va a importar, la mercadería en sí. Quiero resaltar también, aunque sea reiterativo, que es importante que la mano de obra nacional, que el trabajo de los ingenieros y de los obreros especializados, también están incorporados en esto, en esta idea de ¿qué? De mercadería. Bien, entonces, a modo de ejemplo, podríamos decir que esa máquina que se tiene que armar, que se ha exportado, que va en los contenedores, estoy hablando de los bienes tangibles que se pueden tocar. Y los planos, los ingenieros y los obreros que están yendo en avión, ahí puedo estar hablando de toda esa mano de obra, del servicio y de lo que llamo bienes intangibles. Es probable que el ingeniero lleve consigo desde ya los planos y las patentes para poder permitirle al importador que pueda utilizar o hacer uso de manera adecuada y conforme a las especificaciones técnicas de ese producto. Bien, entonces, volviendo, en esta materia tenemos que entender como mercadería desde el punto de vista amplio, y se puede abordar un concepto de mercadería bien midiéndola o teniendo otros parámetros. Por ejemplo, se puede hablar de la exportación de algunos recursos naturales. Por ejemplo, no cabe ninguna duda que Argentina en este momento está importando gas. Entonces, ¿el gas es considerado mercadería? Bueno, técnicamente, al tener una posición arancelaria y al poder ser medido en metraje cúbico, puedo estar hablando tranquilamente de una mercadería. Es decir, que Argentina podría estar exportando algún recurso natural, o puede ser que Argentina en algún punto, en la crisis energética, sobre todo en algunos periodos estivales, nuestro país ha importado energía de Paraguay. Quiere decir que, sin lugar a duda, este concepto de mercadería hay que tomarlo de un punto de vista amplio, bien, incorporándolo a esto de la globalización y a esto del marketing, y cada vez más cosas entran en este juego de qué se entiende por comercializar, qué ingresa en el concepto de mercadería. Bien, entonces, una vez que tenemos el objeto de estudio bien determinado, quiero hacer una aclaración. Cuando se habla de importación y exportación, bien, tengo que diferenciar dos conceptos que, desde mi humilde forma de ver este tema, hay que destacarlo. No es lo mismo hablar de territorio aduanero que hablar de república, país, nación o Estado argentino.
Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Como ustedes habrán visto en importación 1, cuando hablo de importación, estoy hablando de una mercadería que ingresa al territorio aduanero en forma legal. Entonces, cuando hablo de exportación, utilizo más o menos el mismo esquema, pero sacando una palabra. Estoy sacando o está egresando una mercadería de un territorio aduanero a otro. ¿Por qué quiero hacer esta aclaración? Dentro de lo que se entiende por Estado argentino, nosotros encontramos distintas áreas aduaneras. Entonces, técnicamente, un despachante de aduana tiene que hablar de territorio aduanero y no de países. ¿Por qué? Porque un territorio aduanero es un ámbito geográfico, bien, donde rige un sistema arancelario común y un sistema de prohibiciones comunes. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que hay que tener en cuenta el tratamiento arancelario que se le va a dar a la mercadería en cuanto al ingreso y el egreso. Entonces, es ajustado desde el término técnico hablar que una exportación es la salida de una mercadería de un país a otro. La verdad que no. La verdad que no. Porque si esto lo encuadro en el Mercosur, la idea de Mercosur como territorio aduanero está incorporando varios países. E inclusive, cuando hablo dentro de la República Argentina, encuentro que en Tierra del Fuego existe un área aduanera especial. ¿Cómo es esto? Dentro del mismo país a una mercadería se le va a dar un tratamiento aduanero distinto. Así es. Entonces, ¿qué tengo hasta el momento? Tengo que el concepto de mercadería se va a abordar desde el punto de vista amplio. Tengo que además hay dos conceptos que no lo tengo que empezar a diferenciar. Por un lado se habla de territorio aduanero, que es el más indicado, el más correcto. Y por el otro lado tengo el concepto de país. Desde ya, es el país, la República, el Estado argentino, el que va a determinar qué mercadería se puede exportar o qué mercadería se puede importar, desde ya. Pero en cuanto técnicamente es más adecuado hablar de territorio aduanero. Bien, les voy a dar un ejemplo. Cuando en mi época, en primaria, me mandaban a buscar un mapa, compraba un mapa de la República Argentina con división política. Bien, eso es Estado argentino, Nación Argentina, República Argentina. Es un ámbito donde está delimitado por fronteras políticas. Sin embargo, este mapa que compraba cuando estudiaba en primaria o en secundaria no me va a servir cuando hable de territorios aduaneros. Porque aquí la frontera, si se quiere, en términos caseros podríamos decir, que estoy hablando de fronteras de tipo económicas. Quiere decir, al tratamiento que le voy a dar a esa mercadería, bien, para poder ser exportada o para poder ser importada. Bien, entonces, me gustaría que en este primer encuentro tratemos de dejar en claro este concepto. Bien. Otro tema importante desde el punto de vista de las exportaciones es tratar de determinar bien de qué forma la voy a hacer, de qué forma se hace una exportación. En realidad, por supuesto que si estamos hablando en un curso de comercio exterior, estamos hablando de exportación 1, siempre me voy a remitir a aquellas cosas que las puedo hacer dentro del marco legal. Bien, entonces, ¿qué sería una exportación? Y cuando hablo de exportación, estoy hablando de una mercadería que va a salir del territorio aduanero, bien, en forma legal. No hay otra posibilidad para un despachante de aduana
de sacar una mercadería por las vías o por las formas que no determine la ley. Para nosotros, que estamos en el comercio exterior, entendemos muy bien que la utilización del código aduanero, bien, va a determinar qué es y cómo se debe hacer una exportación y qué es y cómo no se debe hacer una exportación. Abordamos este tema, por supuesto, teniendo en cuenta lo que dice el código aduanero. En realidad nosotros en la práctica tenemos otro sistema que lo denominamos Sistema María, SIM, Sistema Informático María. Desde ya, el Sistema Informático María ha simplificado muchísimo el labor del despachante de aduana y de la aduana mismo. Quiere decir que, si quiero hacer un paralelo, un ejemplo sencillo, el Sistema Informático María, bien, lo que ha hecho es llevar a la práctica lo que el Código Aduanero estableció al ser dictada la Ley 22.415. La Ley 22.415 ha sido importantísima en nuestra actividad porque lo que nos ha dado es una independencia desde el punto de vista científica y didáctica. A partir de ahora podemos decir que está o hay un derecho aduanero. Del 81 hacia atrás, si bien existía toda una actividad relacionada con el comercio exterior, no teníamos tribunales ni jueces idóneos en el tema y por supuesto no existía la posibilidad de poder estudiarlo como carrera. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que en la actualidad tenemos dos contextos. Uno, el marco legal que está dado por el Código Aduanero, Ley 22.415, y por el otro lado es la práctica para un despachante de aduana que tiene que ser a través de un sistema informático que es el Sistema Informático María. Quiero decir que cuando uno tiene que hacer una exportación, y cuando digo uno, estoy hablando de vos, desde el otro lado, cuando como despachante de aduana tenés la obligación de hacer una exportación, hay que utilizarlo desde el punto de vista respetando lo que el Código Aduanero establece y desde ya con la utilización del Sistema Informático María. Fuera de ese marco legal, fuera de todo lo que podemos llegar a encontrar y en este curso y en otros cursos, fuera de eso estoy transitando por un camino que puede ser infracción o delito. Entonces, me gustaría dejar bien claro que las exportaciones se van a hacer acorde a una serie de opciones que me va a dar un sistema. Es importante destacar que este sistema no opera con la red web, sino que es un sistema informático cerrado, donde la información va a ser manejada por lo que antes era la aduana y ahora conocemos como DGA-AFIP. Esto quiere decir que no cualquiera puede operar en el sistema informático y que el despachante de aduana es, sin lugar a duda, un sujeto necesario, un partícipe necesario en esto de la operatoria. Más allá, el despachante de aduana es un auxiliar, no solo de comercio, sino es un auxiliar de aduana. Quiere decir que tengo por un lado, bien, un cliente que necesita hacer una exportación, tengo por el otro lado al Estado que en realidad está queriendo que se haga esta exportación, pero este querer tiene que ser un querer de acuerdo a ¿qué? A las normas. Bien, delega en la aduana la posibilidad de que del control de que esta salida de la mercadería sea en forma ¿qué? Sea en forma legítima, legal. Quiere decir que la salida de una mercadería de nuestro territorio aduanero hacia otro debe ser con la aplicación del Código Aduanero plasmado en la práctica a través de ¿qué? Del SIM, Sistema Informático María. Perfecto. Entonces, si tengo que empezar a hablar de las opciones que tiene un despachante de aduana, podríamos hablar que básicamente se encuentra ante dos posibilidades, bien, en cuanto a propuesta que se le puede hacer al cliente.
En realidad estamos hablando de destinaciones. ¿Qué significa esto? Cuando mi cliente me transmite la inquietud de llevar a cabo una exportación, bien, básicamente lo que tengo que entender es que tengo que interpretar lo que el cliente quiere hacer con la mercadería. Bien, quizás lo que quiere el cliente es que esa mercadería tenga un proceso de transformación, o quizás quiera que, por ejemplo, en una tela encuentre en otro mercado un planchado, un teñido o algo que lo haga más atractivo, y la verdad que la intención es lograr eso afuera y que lo vuelva a retornar. O la verdad que no le interesa esto y lo que simplemente quiere es, una vez elaborado las camisas, las camperas, el jean, las zapatillas, las hojotas, lo que sea, es que esa mercadería no retorne nunca más al país. Entonces, para poder tratar de entender esto de lo que un despachante de aduana puede sugerirle a su cliente, hay dos grandes formas de hacer una exportación. ¿Qué puede ser? Una exportación definitiva, o podemos hablar de una exportación suspensiva. Bien, entonces, definitiva, estamos hablando de una mercadería que la idea es que salga y no retorne nunca más al territorio aduanero. Que este es el caso en donde, si retomamos el principio de la clase, en donde el Estado está más interesado, quiere que esa mercadería que sale del territorio aduanero lleve incorporado trabajo argentino, lleve incorporado una marca argentina, y que además, como cultura, también es importante que un producto argentino esté incorporado en otro mercado. Reiteramos que para exportar es necesario que mano de obra esté en juego, que se genere trabajo, y desde el punto de vista a nivel local genera trabajo y va a generar el pago de tributos, el pago de mano de obra, de proveedores. Quiere decir que esto, sin lugar a dudas, a nivel local genera un movimiento de tipo comercial. Entonces, las destinaciones de exportaciones definitivas son aquellas que el Estado argentino más va a privilegiar. La idea es que ese producto quede incorporado en otro territorio aduanero, en forma definitiva. Bien, para llegar a hacerlo en forma definitiva se requieren algunas cosas. Para hacerlo en forma suspensiva, tengo que tener bien claro que el objetivo de mi cliente no está tan claro en que esa mercadería quede fuera del territorio aduanero. Tengo que interpretar la búsqueda. Como despachante de aduana, tengo que saber y diferenciar que las destinaciones suspensivas, bien, son tres. Son tres. Entonces, con el objetivo de nombrarlas y que quede bien claro este panorama de opciones que tengo, cuando hablamos de suspensivas, hablo de destinación de exportación suspensiva temporal, tránsito y removido. Quiere decir que ante esta opción mi cliente puede exportar sus camisas en forma definitiva, con la idea de que no vuelva, o suspensiva desde el punto de vista temporal, un tránsito o un removido. Desde ya, cada una de estas destinaciones va a llevar sus propias clases y va a llevar su profundidad. Lo que quería darle es este pantallazo, este panorama, para que en el primer encuentro más o menos veamos a qué nos tenemos que atener. Bien, esta es la idea. Le reitero que tenemos un punto de encuentro a través de las clases programadas online, y desde ya, utilizando en el campus el webmail, me pueden encontrar diariamente para hacer las consultas. Por supuesto, en la medida de las posibilidades, como comprenderán, no estoy conectado 24 horas, pero diariamente o lo más a menudo que se pueda, se tratarán de evacuar las consultas. Bien, bueno, esta ha sido la clase número 1.
Espero que haya sido clara. Desde ya tenemos los materiales de estudio para cualquier consulta y evaluación. Bien, será hasta la clase número 2.